¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez. Sean todos bienvenidos una vez más a su espacio de meditaciones. Hoy es jueves 14 de octubre, semana 28 del tiempo ordinario. Y la Iglesia nos invita a recordar hoy a San Calixto I, Papa y Mártir. Señor Dios, que elegiste al Papa San Calixto para el servicio de tu Iglesia y para promover la piedad hacia los fieles difuntos, te rogamos que nos fortalezca el testimonio de su fe, para que, liberados de la servidumbre de la corrupción, merezcamos conseguir la herencia incorruptible. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos dice el ordo que San Calixto I muere en el año 222. Incurrió la ira de Tertuliano y San Hipólito en la controversia Lapsi. Organizó el primer cementerio católico oficial en Roma e instituyó el ayuno en las témporas. Y bien, hoy continuamos con la carta a los Romanos, capítulo 3, versículos del 21 al 30. Hermanos, la actividad salvadora de Dios, atestiguada por la ley y los profetas, se ha manifestado ahora independientemente de la ley, por medio de la fe en Jesucristo. La actividad salvadora de Dios llega, sin distinción alguna, a todos los que creen en Él. En efecto, como todos pecaron, todos están privados de la presencia salvadora de Dios. Pero todos son justificados gratuitamente por su gracia, en virtud de la redención llevada a cabo por medio de Cristo Jesús, al cual Dios expuso públicamente como la víctima que nos consigue el perdón, por la ofrenda de su sangre, por medio de la fe. Así nos enseña Dios lo que es su actividad salvadora. Perdona los pecados cometidos anteriormente, que soportó con tanta paciencia, y nos da a conocer en el tiempo actual que Él es el justo, que salva a todos los que creen en Cristo Jesús. ¿En dónde quedó, pues, tu derecho a gloriarte? Ha sido eliminado. ¿Por cumplir la ley? De ninguna manera, sino por aceptar la fe. Porque sostenemos que el hombre es justificado por la fe y no por hacer lo que prescribe la ley de Moisés. ¿Acaso Dios es Dios solo de los judíos? ¿No lo es también de los no judíos? Evidentemente que sí, puesto que no hay más que un solo Dios, que justifica por medio de la fe tanto a los judíos como a los no judíos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 129. El Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes respeto. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor. Y el Evangelio de hoy es el de San Lucas, capítulo 11, versículos del 47 al 54. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley: «Ay de ustedes, que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron. Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron, pues ellos los mataron y ustedes les construyen el sepulcro. Por eso dijo la sabiduría de Dios: yo les mandaré profetas y apóstoles, y los matarán,
y los perseguirán, para que así se le pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el atrio y el altar. Sí, se lo repito, a esta generación se le pedirán cuentas. Ay de ustedes, doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber. Ustedes no han entrado, y a los que iban a entrar les han cerrado el paso. Luego que Jesús salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente, con muchas preguntas y a ponerle trampas, para ver si podían acusarlo con alguna de sus propias palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura de hoy, la de la carta a los Romanos, nos pone una vez más en la perspectiva de la gran misericordia de Dios, que nos ha querido encerrar a todos, digamos de esta manera, en el pecado, para poder al mismo tiempo tener compasión de todos. Como dice el texto, como todos pecaron, todos están privados de la presencia salvadora de Dios. Por eso nadie puede presumir de que nunca ha hecho nada malo. A veces llega gente a la iglesia intentando hacer una confesión, pero son confesiones en donde no se escucha más que halagos a la propia persona. Padre, yo soy una persona buena, yo honrada, no me meto con nadie, yo hago solo obras de caridad, tengo una buena esposa, buenos hijos, una larga lista de virtudes, y al final, ¿qué le va a absolver uno? Pues nada. Gente que dice, al final, pues no tengo pecado realmente que yo conozca. Entonces, cuando uno le pregunta, entonces, ¿por qué vino? Bueno, porque hay que confesarse. Y mucha gente anda así. Pero la realidad es que todos hemos pecado. Cuando tú digas que no has pecado, es porque no has buscado bien en tu alma, porque te has vuelto ciego, porque tal vez tienes mucho tiempo que no te confiesas o que no revisas tu alma y no sabes entonces qué hay allí. No has hecho un buen examen de conciencia, o te haces parte tal vez de esta generación en la que ya no se consigue pecado en ninguna parte, porque dicen que nada es pecado. Pero dice el apóstol Pablo, todos pecaron y todos están privados de la presencia salvadora de Dios, pero todos son justificados gratuitamente. Quiere decir, no hicimos nada para ganarnos la salvación. Fue Dios, por su gracia, gratuitamente, que por la redención llevada a cabo por medio de Cristo Jesús, al cual Dios expuso públicamente como la víctima que nos consigue el perdón. ¿Quién nos consiguió el perdón? Cristo. En la cruz, expuesto públicamente, Él fue la ofrenda de su sangre, la que nos consiguió este perdón. Y así que no vamos a presumir de que somos buenos porque hacemos tal o cual cosa. Claramente la carta a los Romanos nos dice que no por cumplir las obras de la ley estamos justificados, porque en ese caso solo los judíos podían estar allí metidos en la justificación. Pero no, la justificación es para todos, judíos y no judíos. Ahí estamos nosotros también metidos. Todos por la fe hemos sido justificados. Y ahora brincamos al Evangelio brevemente, porque siguen con los ayes de Jesús. Se sigue lamentando Jesús de la manera como los escribas y fariseos interpretan la ley y siguen buscando en ella como su razón de vivir, puesto que solo ven la meticulosidad, la casuística, preguntas que a uno ni se le hubieran ocurrido. ¿Se acuerdan aquel texto donde dice, maestro, mira, una mujer se casó con 7 hombres que eran hermanos y de todos se murieron sin dejar descendencia? Cuando resucitan los muertos, ¿de cuál de ellos será mujer? Eso es casuística, eso es buscarle 5 patas al gato y cosas así, andando buscando siempre el detalle para no incurrir en una falta legal.
nosotros no podemos caer en eso. Se nos olvida el amor que es amplio, que nos da libertad de acción. Ponemos a veces el acento en lo que no debemos hacer, pero se nos olvida lo que sí debemos hacer. Cuando hay gente que critica nuestra religión porque tiene muchas prohibiciones, les recordamos que las prohibiciones las hay en todos lados, en todas partes, para no hacer lo que no debemos. Si usted está en un edificio en construcción, va a encontrar prohibiciones en todos lados. No te metas aquí, no hagas esto, usa el casco, etcétera, etcétera. En todos lados se nos dice qué hacer y qué no debemos hacer. Cuanto más en la Biblia. La vida que nos dio Dios está llena también de situaciones que no nos conviene hacer porque morimos, y que sí nos conviene hacer porque es buena para la vida. Pues la fe cristiana tiene un montón de cosas que sí debemos hacer y que sí podemos hacer y nos conviene hacerlas, pero parece que hay gente morbosa que siempre está pensando en lo que no se debe y acusar a la iglesia de que es prohibicionista, de que todo es un no. Pues los doctores de la ley ya habían perdido ese amor. El amor por la vida, el amor por Dios, ya no sabían lo que era el amor porque solo estaban buscando la legalidad. Y al convertirnos en leguleyos, lo he dicho anteriormente, hemos perdido el objetivo de la vida, que es amar a Dios y al prójimo. Y algo que me llama profundamente la atención es cuando Jesús acusa aquí a estos judíos, fariseos y doctores de la ley, que matan a sus profetas, que los asesinan. Y a veces no puedo evitar pensar en lo que pasa aún, aunque aquí dice que es desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el hato y el altar. ¿Acaso este tiempo no es tiempo de esos todavía en los que el mismo pueblo de Dios sigue matando a sus profetas? Cuando algún sacerdote dice la verdad, lo atacan, lo difaman, lo calumnian para que no siga hablando. ¿No seguimos atacando a los profetas de Dios? Sin ir muy lejos, el Santo Padre, el Papa Francisco, ¿cuántos católicos hay que no dicen cosas horribles de él solo porque están mal informados o porque le creen más a los que hablan mal de él antes que defender al Papa mismo, por el simplísimo hecho de ser el Papa? Independientemente de que sea Francisco, el Papa, él es el representante autorizado de Dios, sucesor legítimo de San Pedro en el mundo. Solo por eso deberíamos respetarlo. Y por el contrario, lo que pasa es que muchísimos están dando golpes, machetazos a su nombre, a su palabra, a sus posiciones, aunque algunas sean a veces un poquito difíciles de comprender. Pero deberíamos tomar en cuenta de cuál es nuestra posición ante Él y ante muchos otros obispos, sacerdotes, que solo por el hecho de estar en autoridad delante de Dios, deberíamos respetarlos más y no pasar a engrosar esta larga lista de esos que matan a sus profetas. Como dice aquí, yo les mandaré profetas y apóstoles, y los matarán, y los perseguirán. Y creo que esa época no ha pasado. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, Dios mediante, a través de este canal. Chao, chao.